¿Cómo están, amados hermanos? Que el Señor los bendiga una vez más listos para continuar nuestro estudio de Primera de Corintios. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe en ese tiempo de meditación de su palabra. Te bendecimos, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, eterno, porque eres bueno con nosotros en gran manera y nos permites hoy estar reunidos, Señor, para poder meditar en tu santa palabra. Abre nuestro entendimiento, que tu palabra sea limpiando pensamientos incorrectos, inadecuados, Señor eterno, porque queremos ser transformados para tu gloria, Señor, para poder alinearnos a tu voluntad. Nuestra mente tiene que estar, Señor, libre de todo pensamiento, de toda corriente de este mundo, Señor, para entender tu perfecta, tu buena, tu agradable voluntad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que usted hace en nuestras vidas, Señor. En su nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, mis amados hermanos, estuvimos comenzando el capítulo 7 de Primera de Corintios y estuvimos justamente viendo un poco lo que Pablo decía acerca de que ellos le habían escrito en una carta anterior una serie de preguntas, ¿no? Y entre ellas acerca del matrimonio, las relaciones en el matrimonio. Y él pues justamente comienza diciendo esto, ¿no? En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno sería el hombre no tocar, unirse íntimamente con una mujer. Pero justamente el contexto de esta respuesta que Pablo da es porque ya nosotros hemos visto cómo la iglesia de Corinto, que vivía en una ciudad de mucha fornicación, de mucha pornella, de mucha inmoralidad sexual, eh, estaba permitiendo que estas ideas ingresen, ¿no? A la iglesia y asumirlas, que en la libertad que Cristo nos da, vivir ese libertinaje en su cuerpo, porque entendían ellos que la comunión con Cristo era espiritual y lo corporal no era relevante, ¿no? Entonces ahí Pablo les marca el límite. Entonces ahora los hermanos están yendo al otro extremo, que se conoce como el ascetismo extremo, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ir observando que algunos de ellos comenzaron a enseñar que el sexo dentro del matrimonio era impuro, lo cual no es correcto, que la espiritualidad verdadera requería abstinencia total y que despreciaban el cuerpo y las relaciones creadas por Dios, ¿no? A tal punto, y esto lo dice Hodge, un teólogo, un investigador de estos contextos, ellos dicen que pensaban que la idea del matrimonio era un estado menos santo que el celibato, la soltería. Naturalmente llevó a la conclusión de que las parejas casadas debían separarse y pronto llegó a ser considerado como una evidencia de espiritualidad eminente cuando tal separación era definitiva. Imagínense ustedes quién habrá introducido este pensamiento a la iglesia, ¿no? De que eh, para ser más espirituales tenías que separarte de tu esposo o tu esposa. A esto se le llama el ascetismo, ¿no? El vivir alejado de todo tipo de comunión, relación, en este caso, con una pareja. Entonces, cuando Pablo dice que bueno le sería al hombre no tocar mujer, no se refiere al hecho de no casarse. Y ahora en el capítulo 7 pues justamente es lo que va a explicar, dice, ¿no? Luego dice, él considera que bueno sería que no se case, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, que no es lo que Corinto estaba enseñando, ¿no? La iglesia de Corinto estaba permitiendo la inmoralidad sexual, pero Pablo está diciendo que a causa de estas fornicaciones, aunque él pensaba que era bueno quedarse solo, soltero, él está diciendo a causa de estas fornicaciones, asegúrense de que cada uno tenga su propio esposo, su propia esposa. El marido dice, cumpla con la mujer el deber conyugal. Y cuando estamos hablando del deber conyugal, estamos hablando de las relaciones sexuales con afecto. Entonces, estas relaciones sexuales no son producto del pecado.
Justamente en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su madre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta expresión, una sola carne, viene del hebreo basar ejad, que significa la unión física. Cuando se habla de una sola carne es una unión física, pero también emocional, espiritual, de pacto. Cuando el hombre se une a una mujer, se vuelven una sola carne y establecen un pacto. Y el mismo Señor dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿no? Y será uno con su esposo, con su esposa. Y esta unión luego le va a decir que el hombre no la puede romper. Este pacto el hombre no la puede romper. A este pacto hoy lo conocemos como el matrimonio. Entonces, en el Edén, el matrimonio, la unión que hizo de Adán y Eva no tuvo una gran pompa, una gran ceremonia. A veces algunos piensan que el, el matrimonio implica una gran boda y aunque la vida matrimonial no sea la mejor, la unión no sea la más recomendable. Entonces, en un acto, una ceremonia muy sencilla, el Señor bendijo a Adán y lo bendijo a Eva. Y cuando habló de ser una sola carne, implicaba también una relación sexual. Entonces, y esto sucedió antes de que ellos pecasen. Entonces, cuando Pablo dice que el varón y la mujer cumplan el deber conyugal, cumplan con su deber de tener relaciones sexuales, pues estas tienen que ser con afecto, entendiendo ese pacto que no es solo una unión física, sino hay toda una relación emocional, espiritual. Es el pacto que el Señor estableció en el huerto del Edén entre un hombre y una mujer. Entonces, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el esposo tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, al ser una sola carne, el varón o la mujer no son dueños de sí mismos, sino en una comunión ambos se poseen entre ellos y son un pacto. Por eso es tan importante cuidar esto dentro del matrimonio, ¿no? Hoy las corrientes de este mundo enseñan tanta distorsión que los mismos jóvenes muchas veces llegan al matrimonio sin una idea clara de lo que es el matrimonio. Entonces, esto todo lo hemos visto en el capítulo 7 y cuando los hermanos decían, pero, o sea, entre las preguntas que le hicieron a Pablo, estaría alguna acerca sobre los tiempos que tenemos para buscar más de Dios. Entonces ahí Pablo en el versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro, o sea, el estar juntos, el tener comunión, como dice en el versículo 3 el tener, el cumplir el deber conyugal, esas relaciones sexuales con afecto, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración. O sea, él está diciendo de que es posible que haya un espacio de tiempo en que el esposo o la esposa que anhelen buscar más de Dios se separen físicamente del esposo o de la esposa para tener esos tiempos de búsqueda del Señor. Y dice luego, vuelvan a juntarse en uno, vuelvan a cumplir su deber conyugal. Ese deber conyugal son esas relaciones sexuales con afecto. Vuelvan a juntarse en uno para que no sean tentados por Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y eso lo dice porque los corintios habían entendido que, bueno, yo ya no tengo relaciones con mi esposa, pero si lo tengo con una prostituta, eso está bien. Una distorsión terrible, mis hermanos. Y a veces esto pasa cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Recuerden que en los primeros capítulos Pablo va a disertar mucho en su carta, les va a decir sobre la sabiduría que ellos profesan tener pero que se han embotado de mucho pensamiento humano y no están siguiendo las enseñanzas de Jesucristo que se dejó a través de los apóstoles y sus cartas. Entonces, ¿cómo es posible que podamos entender que es muy espiritual no estar con mi esposa o con mi esposo, tener una relación sexual sana dentro del matrimonio, pero es bueno tenerla con una prostituta? Entonces, eso no entra en la cabeza. No tiene sentido, ¿no? Pero lastimosamente hoy en día, por ejemplo, ya hay
personas que no acuden a un varón o una mujer para un acto sexual físico, sino en actos de masturbación como pornografía. Y es una pena, es una tristeza como hogares se destruyen con hombres o mujeres que ingresan a la pornografía en actos de masturbación, trayendo placer sexual básicamente, y distorsionan todo lo que el Señor ha establecido para una relación sexual sana. Entonces aquí Pablo dice que si te vas a separar por un periodo corto de tu pareja, tu esposo, tu esposa, para poder tener tiempos de buscar más de Dios, estar más quieto en ese sentido, él dice, no lo hagas esto eternamente prolongado, sino que dice, vuélvete a juntar para que no seas tentado por Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y esto lo va a aclarar, Pablo lo va a aclarar y dice, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Entonces, ¿qué implica eso? Que esto no es un mandato de Dios. El mandato de Dios es que lo que Dios unió no lo separe el hombre. El hombre y la mujer deben estar juntos siempre, ¿no? Tener esa relación familiar, así como Cristo tiene comunión con su iglesia y busca siempre estar con su iglesia, el varón y la mujer siempre deben estar juntos, hacer las cosas juntos, estar juntos, ¿no? Entonces él dice, el mandato de Dios es que el hombre se mantenga junto a su esposa, la esposa junto a su esposo, pero hay una concesión en este caso, ¿no? Por vivir, ocuparse de la oración, pero que eso no sea la excusa para abandonar a la familia, abandonar a la pareja, porque bien dice, luego de un tiempo hay que volverse a juntar para que Satanás no los tiente. Entonces, interpretemos bien la palabra, lastimosamente, históricamente hemos visto muchos errores, muchas equivocaciones a este respecto. Y luego ya, hermanos, cuando ya termina de hablar de esta santidad matrimonial, aunque luego más adelante vamos a ver acerca del divorcio también, ahora Pablo va a empezar a hablar sobre la soltería, esa soltería cristiana con un propósito, porque justamente cuando termina cuando habla del versículo 7, él va a empezar a referirse a la soltería, pero nosotros tenemos que ir observando que la soltería en muchas culturas, incluso dentro de la iglesia, es considerada como un fracaso. Algunos todavía piensan, pobrecito, pobrecita, no se casó, está incompleto, es un problema, todavía no disfruta la verdadera vida porque no se ha casado, ¿no? Entonces, culturalmente hay personas que todavía estigmatizan la soltería, pero la Biblia muestra algo distinto. Jesús nunca se casó, como Dios que era. Pablo estuvo soltero cuando escribió esta carta y ahora vamos a mirar cuál era la situación, ¿no? Y eso, en el caso de Pablo, el estar separado, el estar soltero, perdón, no le quitó el vivir esa comunión con Dios y vivir la plenitud de Dios. Jesucristo nunca se casó, él como Dios, habitando en cuerpo de hombre, cumplió su ministerio, ¿no? Y vamos a encontrar varios personajes en la Biblia que han sido llamados por el Señor y han vivido una vida de soltería, ¿no? La pregunta no es si es mejor estar casado o mejor estar soltero, esa no es la pregunta es, ya sea que estés casado, ya sea que estés soltero, estás viviendo completamente para Cristo, y eso es lo que vamos a ver en estos versículos, que la condición civil en la que estés casado, viudo, divorciado, bueno, todavía no vamos a tocar el tema de los divorciados, casados, solteros, viudos. eh, ¿Estás viviendo para Cristo o estás viviendo para ti mismo? Siempre va a ser esa la pregunta, mis amados hermanos. Justamente en Primera de Corintios 7:7 vamos a ir observando eh, que dice Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿No? Quisiera que todos, pero este es un deseo. Él comienza diciendo quisiera. Él no dice el Señor dice. No, él indica quisiera.
Justamente lo que tenemos que ir observando es que cuando Pablo escribe esta carta, ¿qué es lo que estaba pasando? La iglesia estaba siendo perseguida. Entonces le es mejor a las personas quedarse solteras. Había mucha necesidad de siervos, de obreros. Entonces ya el hombre, la mujer casados tienen que ocuparse de sus familias. Entonces había menos posibilidad de poder atender la obra del Señor. La inmoralidad sexual en Corinto también era algo muy fuerte, ya lo hemos visto, y la prioridad sobre todo de vivir para Cristo. Entonces, con este contexto, Pablo no está diciendo que está mal estar casado, sino él dice, quisiera, es mi deseo, a partir de lo que se ve, la persecución, la necesidad de siervos para la obra, mira cuánta inmoralidad hay por aquí, y necesitamos vivir para Cristo. Entonces él dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. En el momento en que Pablo escribe esta carta, él estaba soltero. La soltería de Pablo. Y aquí hay que ir observando un poquito sobre esa soltería. Nosotros tenemos que ir viendo de que Pablo en este momento que escribe la carta no estaba casado, pero era probable que hubiera estado casado anteriormente. Porque se estima que Pablo sí en algún momento se casó. Pablo no era un jovencito, ya era un hombre mayor. Y como judío que cumplía toda la ley, eh, se tenía que casar porque el matrimonio era una obligación, ¿no? Para los judíos, ¿no? Acá nos cuenta la historia, que si un hombre llegaba a los 20 años sin haberse casado, se le consideraba que había pecado, ¿no? Los hombres solteros eran a menudo considerados excluidos del cielo y que no eran del todo hombres. Miren, ya a los 20 años los hombres tendrían que haberse casado, ¿no? Y justamente en el Talmud, que es un libro de tradición rabínica con interpretación de los pasajes bíblicos, por ejemplo, este pasaje en el que el Señor en el huerto de Edén dice, no es bueno que el hombre esté solo, como lo interpretan. Dice, está prohibido para un hombre estar sin esposa, porque está escrito, no es bueno que el hombre esté solo. Y cualquiera que no se dé a generación y multiplicarse es todo con un asesino. Él es como si hubiera rebajado la imagen de Dios. A este punto era lo que se enseñaba, ¿no? El hombre estaba obligado a casarse y a tener descendencia, y si no tenías descendencia era como si te hubieras unido a un asesino de las tradiciones de las generaciones judías, ¿no? Y hubieses rebajado la imagen de Dios. Entonces, por esta cultura en la que vivía Pablo, se entiende que él se casó. Inclusive cuando en Hechos 26:10 habla de que él daba el voto en el Sanedrín, se entiende que Pablo era miembro del Sanedrín y por ende tenía que estar casado porque ningún hombre soltero podría ser miembro del Sanedrín, ¿no? Entonces se asume que Pablo estuvo casado en algún momento, pero ¿qué le pasó a su esposa? Bueno, las escrituras no lo dicen. Infiere que quizás ella lo dejó, quizás murió antes o después de que él se convirtiera en cristiano. Entonces, no se halla más detalle de la vida de Pablo, pero por el contexto histórico se asume que en algún momento él estuvo casado. Pero ya en el momento en el que él escribe estas cartas, él está soltero, ¿no? Por eso indica, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, solteros. ¿No? Pero dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Y justamente la palabra don eh, en el griego original es charisma, y esta palabra es la misma raíz usada para los dones espirituales. ¿Qué significa charisma? El don es un regalo de Dios, es la capacidad que Dios da a los hombres. Entonces dice acá, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno es la verdad de un modo, casados, y otros de otro modo, solteros. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo acá? Que ya sea que estés casado o que estés soltero, esto es un don de Dios. Esto es una gracia de Dios. Justamente el domingo estábamos meditando en la palabra sobre el libro de Eclesiastés, que el trabajo puede tornarse pesado para el hombre, pero es un don de Dios el que tú disfrutes de tu trabajo.
que el tener incluso riqueza se puede volver un afán, se puede volver una vanidad, pero Dios te da la capacidad también de poder disfrutarlas. Y es el pecado el que distorsiona el trabajo, la riqueza, y las diferentes cosas que hay en este mundo. Y así también, para algunos puede ser pesado estar casados, para otros puede ser pesado estar solteros, ¿no? Entonces, justamente Pablo dice, esto es un don de Dios. El que está casado disfrute su matrimonio, pero para poder disfrutarlo como debe ser, tiene que entender que esto viene de Dios y en comunión con Dios es que aprendes a disfrutar tu matrimonio. Y si estás soltero, dice, también es un don de Dios. Y para no vivir esa amargura que algunos experimentan por su soltería, tienes que vivir en comunión con Dios para poder disfrutar de este don de Dios. Entonces, esto es algo muy bonito, mis amados hermanos, porque a veces se escuchan a solteros decir, ay, ahora soy libre y puedo vivir y hacer mi vida y tal, ¿no? Entonces, tratando de decir que condición, su situación civil es mejor que la de los otros, eso no es bueno, eso no es bueno. Y también se escuchan los matrimonios decir, ay, mira, qué lindo, que no sé cuánto, como tú no estás en matrimonio, no eres feliz y no vives a plenitud, tampoco está bien. Aquí el Señor a través de Pablo dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno sabe la verdad de un modo y otro de otros. Uno sabe la verdad casados y otros solteros, pero esto es un don de Dios, viene de Dios. Entonces, justamente en Mateo, el mismo Señor Jesús en el capítulo 19, versículo 10 al 12 dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Bueno, justamente versículos antes habían estado hablando del divorcio, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Nuevamente aquí está haciéndose alusión a que la condición de estar casado o soltero viene de Dios. Versículo 12, pues hay eunucos, eunucos son las personas que han sido castradas, que no tienen un interés por él, ya sea un hombre o una mujer, ¿no? Dice, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Por ejemplo, Juan el Bautista. Él es otro de los solteros en la Biblia, que no se encuentra en las escrituras ninguna narración respecto al interés que él pudiera haber tenido de casarse. Pero él fue apartado desde el vientre de su madre para esto, ¿no? También lo fue Sansón, pero Sansón no cumplió, se dejó llevar por los apetitos de la carne, ¿no? En extremo. Juan el Bautista no, él se mantuvo y fue fiel a esto, ¿no? También dice aquí el Señor Jesús, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Esta expresión se da porque en la época de los grandes reyes que habían pasado, los persas, los medos, los egipcios y ahora los romanos o los griegos, se tenía por costumbre que los hombres que estaban al cuidado de las mujeres de la casa del rey eran eunucos. ¿Qué implicaba eso? Que los castraba, ¿no? Se les hacía una extirpación de sus órganos reproductores, generalmente los testículos, para que ellos no tuvieran ningún tipo de producción de esperma y eso también los llevaba a se decía, a la eliminación de algún tipo de apetito sexual. Entonces, de tal manera que eh, eh, se aseguraban de que estos hombres que estaban al cuidado de la casa de las mujeres del rey no tuviesen ningún contacto sexual con ellas, ¿no? Entonces por eso Jesús dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Hoy en día, por ejemplo, vemos que los varones por alguna enfermedad o accidentes también sucede esto, ¿no? Y bueno, luego viene el tercer grupo, que es el que nos interesa, dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Aquí no está diciendo que aquellos que están siguiendo a Cristo y por causa de Cristo han sido mutilados en sus órganos reproductores y han sido castrados. No está hablando de eso, sino de que hay un grupo de personas que por causa del reino deciden vivir alejados de todo lo que es el matrimonio y los apetitos sexuales, ¿no?
Pero nuevamente el Señor lo va a decir aquí, que es algo que Pablo más adelante lo va a indicar en la carta que estamos leyendo. Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Nuevamente está hablando de que esto es un don de Dios, ¿no? Y si tú eres capaz de recibir este don, pues recíbelo, ¿no? Entonces, la soltería no es una condición que dañe a las personas y el matrimonio no es lo mejor que le puede pasar a las personas. Es un don de Dios, ambos estados. Hay que disfrutarlos, pero en la comunión de Dios, entendiendo que el estar casado no es sencillo, el estar soltero tampoco lo es, ¿no? Entonces, pasar de una condición a otra no es algo sencillo, pero lo que tú hagas lo tienes que hacer siempre para la gloria de Dios, siempre y consultándole a Dios, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy soltera y no tengo ese apremio, ese apuro por casarme y creo que estoy en una condición que Dios ha satisfecho mi vida en las cosas que yo hago. Pero también conozco algunas personas también solteras, solteros que sufren por su condición de soltería, ¿no? Y realmente están tristes por eso, algunos hasta se amargan. Y justamente eh, el, hay algunos peligros que nosotros tenemos que ir mirando, bueno, en un momento lo vamos a mirar, pero hay que entender que no todos reciben el llamado a la soltería. La soltería es un don soberano de Dios y lo hacemos por causa del reino de los cielos. Entonces, en 1 Corintios 7 32 a 35 va a aclarar un poquito más esto. Dice, en 1 Corintios 7 32 en adelante dice, quisiera pues que estuviese sin congoja, sin pena, sin tristeza. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Ven ustedes? Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Se dan cuenta ustedes? Esto lo digo, dice, para vuestro provecho, no para tenderles lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. La condición del casado es uno, la condición del soltero es otro. Ambos tienen que disfrutar la situación en la que viven como un don de Dios. El soltero va a tener más cuidado de las cosas del Señor, la soltera va a tener más cuidado de las cosas de Dios, porque no está preocupado en un esposo o en unos hijos, ¿no? Entonces va a poder darle más espacio y tiempo al Señor para el servicio, para una obra mucho más fructífera, ¿no? Lastimosamente hay algunos solteros que no lo entienden así, viven lastimados, con pena de sí mismos, con enojo y no aprovechan esa soltería para servir al Señor. Ahora no digamos que entonces los casados no sirven al Señor. Su primer ministerio está en su hogar, sus hijos son sus discípulos a quienes tiene que presentar al Señor eh, como hombres y mujeres siervos del Señor, ¿no? El padre y la madre no crían a hijos para una carrera profesional, para que sean buenos hombres o mujeres, crían hijos para poder presentarlos al Señor como sus siervos, ya sea que sus hijos sean pues un médico, un profesor, lo que fuere, pero sea un médico siervo del Señor, un profesor siervo del Señor, ¿no? Entonces, ese es el ministerio que los padres tienen y además de poderse cuidar unos a otros en matrimonio, ¿no? Entonces, el Señor ya nos va enseñando aquí en la palabra, no hay una condición mejor que la otra, sino es cómo la vas viviendo. Y justamente en el versículo 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas que están en estado de soltería, viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, ¿no? Entonces allí Pablo está hablando al soltero y a la viuda. Bueno fuera si te quedas como yo en estado de soltería, pero si no tienes don de continencia, cuando hablamos de la continencia viene del griego eskrateia, que es el dominio propio. Miren ustedes qué interesante cómo la soltería lo está, tanto la soltería como el matrimonio están indicando que son don de Dios.
Y en el caso del don de la continencia, está hablando del dominio propio. Estrategia es dominio propio, y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y dice, si tú no tienes don de continencia, si tú no tienes ese don del dominio propio, de no estar buscando el estimularte sexualmente, porque lastimosamente hoy entra por muchas películas, literatura, en las redes se observa mucho en la estimulación sexual. Dice, si tú no tienes este don de continencia, te dice, casa, ¿no? Pues es mejor que te cases a que te estés quemando. Entonces, aquí, cuando habla de mejor es casarte que estar quemando, la palabra quemando viene del griego pirustai, que significa esa pasión intensa, ese deseo persistente. Entonces, allí es donde Pablo observa, ¿no? Que de repente estos solteros dicen que se quedan solteros por la causa de Cristo, este ascetismo que vimos al inicio, donde la iglesia pensaba que de no casarse espiritualmente iban a ser mejores para poder servir al Señor, pero se estaban quemando porque estaban buscando prostitutas para poder dar rienda suelta a sus pasiones carnales. Y esto está mal, ¿no? Y esto está mal. Entonces Pablo le dice, bien fuera que el soltero y la viuda y el viudo se queden solos, como yo, dice, ¿no? Pero si tú no tienes ese don de continencia, ese dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, de la comunión con Cristo, quien te purifica para que tengas la mirada en otras cosas, ¿no? Entonces mejor cásate, dice. Mejor cásate antes de estarte quemando. Pero también ahí tengamos cuidado de que no te cases solo por tener a un esposo o una esposa con quien tengas una relación sexual. Eso va a terminar fatal. Eso va a terminar muy mal, ¿no? Realmente la Biblia no niega la sexualidad ni demoniza este deseo humano. Ya lo hemos visto cuando el Señor dice, el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Tendrán intimidad física, emocional. Esta bendición la dio el Señor antes de que Adán y Eva desobedecieran, pecasen. Fue antes. Entonces, esta comunión de ser una sola carne y buscar tener tu pareja no está mal. No, la Biblia no demoniza ese ser humano, pero sí habla de que esta es una relación en santidad, porque es una figura de la relación de Cristo con su iglesia. La Biblia en Gálatas 5 nos habla mucho, incluso cómo el esposo debe amar a la esposa, y así como Cristo dio su vida por su iglesia, ¿no? Entonces habla de un matrimonio, un lecho sin mancha, sin mancilla, ¿no? Entonces es una relación de santidad, de dominio propio. El matrimonio es santo cuando corresponde, ¿no? Génesis 2:18, o sea, el Señor no nos obliga a la soltería, ¿no? Pero si te vas a casar, cásate por las razones adecuadas. Ese pacto no lo hagas con una persona que no te va a entender, porque no va a seguir tu misma línea. No tomes ese pacto a la ligera solo por satisfacer un apetito de la carne. Entonces, ya la palabra nos está enseñando que tanto el matrimonio como la soltería es un don de Dios. Si tú no tienes ese dominio propio, te está diciendo aquí Pablo, casa, pero cásate por las razones correctas, para que luego no termines diciendo me voy a divorciar porque esto no funciona. Y es una lástima que aún dentro de la iglesia han entrado también estas corrientes. Entonces dice, ¿cuáles son los peligros en la soltería? La soledad mal administrada. La soledad en sí misma no es mala, a veces Jesús buscaba estar solo. El asunto es el aislamiento, un soltero que se aísla, que deja de estar con personas, de tener contacto con su familia, con sus amigos, con la comunidad en la iglesia. Eclesiastés 4:9-10 dice, mejores son dos que uno. Siempre nos habla de la comunidad. Entonces, un peligro de la soltería es el aislamiento. La soledad, repito, no es mala. En algún momento hasta los casados buscan su espacio de soledad para poder tener comunión con Dios, para poder meditar en sus cosas, en sus situaciones. No es malo. El problema es el aislamiento, porque el aislamiento produce tristeza, autocompasión, desesperanza. Eso es lo que está mal.
Otro peligro es la tentación sexual, ¿no? Por ejemplo, José, la esposa de Potifar, lo vio un joven hermoso y se quiso aprovechar de él, pero José fue sabio y huyó. La Biblia nos dice que debemos huir de las pasiones juveniles, que debemos huir de las tentaciones. Cuando uno esté tentado, no se debe quedar ahí a esperarlo, tiene que salir. Pero Sansón no fue así. Sansón se quedó y cayó en todo el desastre que terminó en su vida, ¿no? La idolatría romántica, ¿no? Uno piensa, a veces los solteros piensan que realmente su condición es ideal. Hay gente que secularmente hablando que romantiza la soltería y piensan que esto, ser soltero es lo más ideal del mundo, ¿no? Entonces vamos a encontrar en naciones asiáticas y en algunos países europeos donde ya la soltería es la mejor condición, se dice, ¿no? Lastimosamente eso falla porque el hombre es un ser social, fue creado por Dios y cuando vio que Adán estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces ya desde ahí uno tiene que entender que no es el ideal el romántico el amarte a ti, el cuidarte a ti. Se escuchan frases de enamórate primero de ti mismo, ámate a ti mismo. Sí, la Biblia dice, ámate a ti mismo, ama al otro como te amas a ti, o sea, un acto de equidad, que lo bueno que tú quieres para ti, también lo debe estar al otro. No está diciendo que tú eres más que, ¿no? Que tú eres lo más importante y lo primordial. Lastimosamente eso no funciona, ¿por qué creen que ha aumentado tanto esto de los perrijos? Personas que no saben tener contacto con otras personas pero sí con los animales, porque es un animal no te reclama. Si tú le das afecto, te va a dar afecto, pero no sigue siendo un animal, ¿no? Entonces, algunos han llegado al extremo de casarse con sus mascotas, algunos quieren casarse con su inteligencia artificial, son cosas que están pasando en el mundo. Y es parte de la desviación de no entender el propósito por el cual hemos sido creados. Si nosotros estamos solteros, como en mi caso, no significa vivir aislados ni romantizar mi soltería y pensar que es lo ideal, que lo ideal es que en comunión con Dios, sea soltero, sea casado, que sea el Señor sosteniendo mi vida y supliendo aquellas necesidades que yo pueda tener como mujer soltera o hombre soltero. Otro peligro es la amargura o la comparación. También se ha observado esto, ¿no? Personas que no se llegaron a casar y caen en amargura o por qué yo no puedo tener lo que el otro tiene, ¿no? Filipenses 4:11 al 13 dice, Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y eso es lo que el Señor quiere también para nosotros, seamos solteros o casados. He aprendido a contentarme, no es a sobrellevar, a sobrevivir, ¿no? Sobrellevar, sobrevivir es ahí, a ver, en cualquier momento me ahogo, no. Pablo dice, he aprendido a contentarme, a estar satisfecho, a vivir el gozo del Señor, cualquiera sea mi situación. Y en el versículo 13 de esta carta de Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar casado, puedo estar soltero, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la enseñanza que nos trae la palabra, el contentamiento que nosotros debemos tener en Cristo. Si sea casado, sea soltero, no hay ese contentamiento, entonces vamos a tener problemas con nosotros mismos, con los que nos rodean. Aprendamos a vivir que nuestra verdadera identidad no está en que si estoy casado estoy bien, si estoy soltero estoy bien, sino que es ser uno en Cristo, ¿no? Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, o sea, tú no eres mejor o peor delante de Dios porque eres de una nación o de otra. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ante Dios nosotros somos todos iguales. Y esa debe ser nuestra identidad, de ser hijos de Dios. Y es importante que eh, pertenecer a Cristo sea lo que nos da esa fortaleza, lo que nos genera esa identidad. Hay muchos creyentes que buscan una relación sentimental para que su vida tenga significado, para que su vida tenga valor, para que su vida tenga una identidad, pero la Biblia enseña que Cristo es suficiente. Si tú estás en una condición de soltería, dale gracias a Dios y dile,
no lo entiendo, no estoy satisfecho. Enséñame, Señor, a estar satisfecho en ti y a vivir como dice tu palabra. Que mi soltería sea un tiempo en el que yo te pueda dar más a ti, servirte más a ti, pero no por compromiso o obligación, sino por amor, aprender a recibir de ti, Señor, ese amor que de repente estoy buscando, ¿no? Él tiene que ser nuestra identidad. Y si estás casado y estás viendo que tu hogar de repente no está avanzando como tú esperabas, la relación con tu esposa tiene dificultades, busca del Señor, que el Señor sea el que llene todas estas necesidades en tu vida para que tú también aprendas a dar al otro, para que el Señor te haga ver también qué cosas tú estás haciendo mal para aprender a convivir con la persona con la que elegiste casar. Esta es la voluntad del Señor, mis amados hermanos. Terminamos con estos versículos de Primera de Corintios 7, del 25 al 31, donde el Señor a través de Pablo dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que aprenda, que hará bien el hombre en quedarse como está. Miren pues, él no te dice cásate, sepárate, no, quédate como estás. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. ¿Ya? Entonces, ¿estás casado? No te separes. ¿Estás soltero? No te cases. Mas también si te casas, no pecas. No está mal casarse. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo se los quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y esto es para todos mis amados hermanos. El tiempo es corto, el mundo está como está, cada día más complicado, más difícil, la palabra se viene cumpliendo con mayor exactitud, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Resta pues que los que tienen esposo sean como si no la tuviesen, ¿no? Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque toda esta apariencia del mundo se pasa. Todo es vanidad, todo es como un vapor, está hoy y luego desaparece. No te aferres. Si estás casado, dale gracias a Dios, pero tu prioridad es Cristo. Si estás soltero, dale gracias a Dios, tu prioridad es Cristo. Si posees algo, dale gracias a Dios, pero tu prioridad es Cristo. Si en este momento te sientes muy triste o acongojado, a los pies de Cristo, tu prioridad es Él y no ese sentimiento de tristeza que tienes. Si estás alegre, dale gracias a Dios, pero dale prioridad a Cristo. Mire, todo esto el Señor nos está diciendo que el centro de todo tiene que ser el Señor. ¿Quieres vivir en contentamiento, en satisfacción? ¿Quieres mirar lo que te rodea y no sentir pesar, no sentir tristeza, no sentir incertidumbre, no sentir que te falta, no sentir que no has logrado lo que anhelas? Tu prioridad tiene que ser Cristo, ¿no? Y ese justamente es el mensaje, ¿no? La palabra de la cruz es locura en los que se pierden, pero los que se salvan, esos a nosotros es poder de Dios. El mundo y sus ideologías nos traen mensajes diferentes, pero la palabra es la palabra y aprendamos a vivir en lo que la palabra nos enseña. Amén, hermanos, vamos a dar gracias. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerla, a vivir ese contentamiento del que tú nos hablas, Señor. Tanto para los que están casados como para los que están solteros, bendito Dios. Te bendigo, Rey, porque eres bueno. Y bendigo a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Nos estamos viendo la próxima